nombre, el Espíritu Santo de Dios está acá en medio de nosotros. Y desde temprana hora, aquel que le cree y aquel que le haya recibido a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en él. Desde que se levanta hasta que se va a dormir. Usted vino a darle la gloria a Dios, no a mí, ni al pastor, ni al hombre. Cristo vive y reina, hermano. Así que dale la gloria al más grande. Y pídale a Dios que Dios le hable a través de los siervos que puso. Amén. Amén. Yo he aprendido algo, hermano, en todo este tiempo. Es amar a mi prójimo. Y no hacer excepción de persona, hermano. A mirar con ojos espirituales, no con ojos de la carne. A empezar a mirar como el Señor quiere que miremos, hermano. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Usted no hizo nada para merecer el cielo. Todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Él. Ahí clavado en esa cruz del Calvario. Todo. Por eso dice que la salvación es por fe, no por obra. ¿Por qué dice que no es por obra? Porque nosotros no podíamos hacer nada. Todo lo hizo en la cruz. Ahí, todo lo hizo Él. Dice que Abraham, las obras de Abraham, no le fueron contadas sino por deuda. Todo lo que nosotros hacemos es deuda. Nosotros vamos a ser deudores de Dios hasta el día que nos mueramos. Muchas veces creemos nosotros que nos merecemos algo, pero el que se lo merece todo es Cristo. Es Cristo, aquel que dio la vida por ti, por mí, aquel que te amó y no vio tu condición. A Él es toda la gloria, y toda la honra, y toda la alabanza. Yo que usted le daría la gloria, yo que usted le alabaría, yo que usted le diría gracias a Dios, gracias por un día más de vida. Hoy estamos respirando y hoy estamos aquí, es por Él, es por Cristo. Pero muchas veces nuestro enojo, nuestra ira, no nos deja ver más allá. Dice el Señor que el que se humilla, Él lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Dice que el poder de Dios reposa en nuestras debilidades. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a sacarnos todo peso de pecado. Porque muchas veces decimos, el borracho es pecador. Muchas veces decimos, el drogadicto es pecador. Muchas veces decimos, pero no sabe cuál es uno de los pecados más grandes: la idolatría, la soberbia, la altivez. Dice que Dios el soberbio lo mira desde lejos. Yo no soy nada, hermano. Yo he aprendido, desnudo he venido y desnudo me voy a ir. Nada voy a poder sacar de esta tierra. Y ahí usted va a aprender que todo es de Dios. Hasta lo que tiene puesto, hasta donde usted está sentado, todo es de Dios. Alábale si puede, hermano. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y la honra sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, merecedor de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza.
ti sea la gloria, mi Dios. Señor, gracias por darme esta oportunidad de traer tu palabra, de traer el mensaje, mi Dios. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Oh Santo, poderoso Rey. Bendito sea tu nombre, alabado. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que estés destapando los oídos de cada uno de mis hermanos y que ponga ese querer, ese sentir que Lidia tuvo cuando Pablo estaba predicando, y que tú mismo le tocaste el corazón y que toda su familia fue bautizada. Señor, te pido perdón porque siempre te fallamos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a no caer en ninguna tentación, mas líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Vaya buscando el libro de Filipenses, capítulo 4. En el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4 está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquenlo tranquilo. Y vamos a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo que está en este lugar. Amén. Amén, hermano, el Espíritu Santo está aquí. Dice su palabra y escuche bien. Tiene como título: regocijaos en el Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo, leamos primero. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firme. ¿Cómo dice? Estad así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodías y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Eran dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre, ¿a dónde están? En el libro de la vida. Y vuelve a decir Pablo así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, que dice: regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todo hombre. Oh Santo, el Señor está cerca, dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracia y paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice en el verso 8, ¿cómo dice el título? En esto que pensar,
Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con quién. Si nosotros hacemos esto, ¿con quién va a estar Dios? Con nosotros. Dice en el verso 10, dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cómo dice aquí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Cuando usted ayuda a un hermano que está en tribulación, usted está siendo partícipe de lo que ese hermano está padeciendo. Pero estaba padeciendo porque predicaba el Evangelio de Cristo. Participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, escuche bien acá, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. ¿En razón de qué? De dar y recibir, sino vosotros solos, los filipenses. Y ninguna iglesia había participado de dar y recibir. Muchas veces acá se estaba hablando de eso. Miren, cuando le empezó a meditar y a hablar de dar y recibir, yo me gozaba, porque era palabra de Dios la que me había dado. No ahora, porque para que Dios te dé palabra tienes que orar y leer la Escritura. No seamos improvisados. Leamos la Escritura. Dice de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ahí cuando estaba en Tesalónica, los filipenses le mandaban. No es que busque, escuche bien lo que dice Pablo acá y entiéndale. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra ¿qué? Cuando usted da, ¿qué le viene para usted? ¿Fruto para quién? Para usted mismo, cuando usted ayuda a su prójimo. Y Pablo le decía, no es que yo necesite, sino Pablo estaba contento que los hermanos daban y era fruto que daban ellos para cuenta de ellos mismos. Qué impresionante. Pero todo he recibido y tengo, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a quién. Mi Dios
escuche bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dele fuerte la palma al Señor. Fuerte, hermano, tema de Cristo. Bendito sea el Pablo, cuando escribió esta carta, Pablo estaba preso en una celda fría. Pablo estaba preso. Y él, estando preso, seguía escribiéndole a sus discípulos. Pablo, y escuche bien, en los años 70, 65 se calcula que fue esto, cuando Pablo estaba preso después de Cristo. Pablo ya andaba predicando el Evangelio. Y usted se debe acordar del convertimiento de Pablo. Amén. Amén. Si lee la Escritura, Pablo iba camino a Damasco y se le apareció Jesucristo. Y en ese momento, cuando se le aparece Jesucristo, se le aparece una luz. Y Pablo le dijo: ¿quién eres? Y le dijo el Señor: yo, Jesucristo, a quien tú persigues. Y Pablo, ¿qué le contestó? ¿Qué quieres que haga? Pablo ya había recibido el poder, había sentido el poder, un poder sobrenatural que era el de Cristo de la gloria. Amén. Entonces Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo dice que nos debemos regocijar en el Señor siempre? Estemos como estemos, sea la situación que estemos pasando, debemos regocijarnos en el Señor. Muchas veces estamos pasando una pequeña prueba y ya no nos acordamos del Señor, no nos regocijamos, Dios. Nos enfocamos en ese problema que tenemos y nos olvidamos rápidamente, porque así me pasó en un tiempo mío. Y empecé a aprender en el Evangelio y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y esto debemos aprender, hermano. Y Pablo le dice, escribiendo esta carta, le dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor. Cuando Pablo estaba en una celda, pudiendo estar quejándose, no, él se acordaba de los discípulos, de los hermanos, porque Pablo sabía el ministerio que le había dado Dios. Pablo no se fijaba en él mismo. Y ahí de esa cárcel fría, ahí mandaba cartas, dándole instrucción a la iglesia. Pablo fue un hombre que escribió la mayoría de las cartas paulinas. Menos él no fundó la iglesia de Roma. Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, si me olvidé de alguno, pero fue el que más caminó. Que en un momento, en 1 Corintios capítulo 15, verso 8, el apóstol Pablo dijo que él, como hijo abortivo, el último de todo, el Señor se había acordado de él. Pero Pablo dice que él había trabajado mucho, y quizás más que los otros apóstoles, pero él dijo: no yo, sino la gracia del Señor que está conmigo. Y dice el apóstol Pablo en el verso 2, Pablo estaba contento porque él le decía a la iglesia, Dios le pedía a la iglesia que esté firme,
baje los brazos. ¿Y cuándo vamos a estar firmes nosotros en la iglesia? Cuando busquemos, cuando nos arrepentamos y nos convirtamos de todo corazón. Que cuando nos miremos al hermano y el hermano nos mire mal, porque muchas veces cuando un hermano no te saluda, ya quieres dejar la iglesia, hermano. Tú nunca te convertiste si tú quieres dejar la iglesia por un hermano que no te saluda. Si un hermano habla mal de ti y tú te quieres ir de la iglesia, tú no lo has conocido a Cristo. Porque aquel hermano que ha llegado a una madurez espiritual, por más que lo critiquen, él sigue la iglesia y ora por ese hermano. Aunque el hermano no lo crea, él sigue orando por él. Alábale si puede al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el verso 2, ruego, para que usted entienda esto, ruego a Evodías y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que le ayudes a estas. ¿Y usted le entiende qué quiere decir ahí? Que estas dos mujeres habían combatido con Pablo en el Evangelio, pero estaban peleadas. Por eso Pablo le dice, te ruego, hermano, que te fijes en Evodías y en Sintique, dos hermanas que habían combatido con él, predicando el Evangelio. Y en ese tiempo predicar el Evangelio corría sangre, porque eran perseguidos. El que era cristiano era perseguido, porque decían que era una secta, pero ya estaba el poder de Dios. Amén. En medio de los apóstoles, de aquellos que andaban predicando el Evangelio. Por eso el Señor, cuando se le apareció a María en el libro de San Lucas, le dijo: María, muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, porque vas a tener al santo ser. Y él le dijo algo importante: y le llamarás Emanuel, Dios con nosotros, en otra traducción. Y le pondrás el nombre en Cristo Jesús. Y su reino nunca acabará. Dele la gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo le pedía, porque había diferencia en la casa de Dios. En toda iglesia hay diferencia. En 1 Corintios capítulo 15 verso 19 dice que es necesario la disensión entre hermanos para ver quién sale aprobado delante de la presencia de Dios. Y usted manténgase ser aprobado. Sea aprobado delante de la presencia de Dios. Llegue una madurez espiritual. El maduro espiritual, aunque lo critiquen, aunque lo maldigan, si a él lo maldicen, él bendice. Si a él lo critican, él le dice: Dios te bendiga, porque es maduro espiritual, porque él conoce la palabra de Dios, porque él sabe que ya no vive él, Cristo vive en él. Él ya murió, Obaldo ya murió, Cristo tiene que vivir en la vida de Obaldo. ¡Aleluya! Quizá usted no se goce porque le diga: toma, acá tengo una llave para tu departamento. Bendito Dios. Muchos se gozan cuando viene alguno y dice: toma, esta es una llave para tu departamento, y no llega nunca. Trabaja y pídele al Señor que te dé fuerza, y que te dé fuerza y te dé trabajo, para que tú puedas tener con trabajo lo que Dios te va a dar. Amén. Amén. Santo, gloria. Dios lo ayude.
Muchas veces, escúchame bien, hermano, muchos te dicen, vas a ser como Moisés. No, Moisés ya fue en ese tiempo. Tú no vas a ser como Moisés. No has pasado nada lo que Moisés pasó. Vas a ser como Jeremías. No, hermano, Jeremías le decían al profeta que vivía llorando. ¿Por qué? Porque lo vivían golpeando por predicar la palabra de Dios. Y alguna vez se lo insulta. Yo soy como Jeremías. No, hermano, no te hicieron nada. Gózate delante del Señor. Dice que cuando nosotros nos critican y es mentira, lo debemos gozar. En San Juan capítulo 15, verso 18, los apóstoles le decían al Señor, Señor, estamos siendo vituperados. Imagínense, lo están vituperando, lo están insultando, lo están escupiendo, lo están corriendo. Y él le dijo, primero me lo hicieron a mí. ¿Cuánto más ustedes? El siervo no puede ser más que su Señor. Por eso dice la palabra, someted a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Es resistir, resistencia, pero en santidad. Levantemos mano santa, sin ira y sin contienda. Porque aquel que tiene ira y tiene contienda todavía anda en tiniebla, no es luz. Porque dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que venga a mí no andará en tiniebla, sino andará en luz. ¿Quién anda en luz? Dele la gloria al Señor. Y aquí hacía notorio Pablo de estas dos hermanas que estaban peleadas. Y ahí escuche lo que dice. Ruego a Evodías que se indique que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Usted no puede estar peleado con su hermano. Usted no puede estar peleado con su hermana. Porque si usted está peleado con su hermana o con su hermano, todavía Cristo no está en tu vida. Le falta. Y por ahí nos duele cuando nos dicen que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que dejar el pecado, hermano. Yo no voy a callar, yo le voy a decir, deja el pecado, lee la Biblia, busca de Dios. Aleluya. Y a muchos parece que le molesta cuando le dicen eso. Por eso Pablo quería que sean de un solo sentir. El Evangelio a Pedro lo conocían. ¿Cómo lo conocían? ¿Por qué? Porque Pedro hablaba igual que Jesús. Tú eres uno de ellos porque habla igual que ellos. Nosotros tenemos que ser de un solo sentido. Yo, hermano, con cualquier hermano que me encuentre, yo siempre hablo del Evangelio y siempre lo estoy alentando a que busque de Dios, a que lea la palabra, a que nadie te engañe. Cuando tú lees la palabra, puede venir cualquiera. Usted fíjese que los profetas de antes no se parecen a los de ahora. Y nadie va a decir amén. Porque es así, hermano. Aunque le duela, no sea profeta de la prosperidad. Usted vio lo que le pasaba a Jeremías por predicar la palabra de Dios. Era perseguido. Ahora el Evangelio te tiene que doler, te tiene que hacer sentir mal. Anoche predicaba en Margarita y escuche bien, vinieron y me hicieron hacer oración de fe rápido. Vení a hacer oración de fe, vení rápido. Pero no me predicaron el Evangelio. Si no digo que usted es un anciano que se está por morir, usted tiene que hacer la oración de fe para que él se arrepienta de todo corazón. Pero a mí no sabe cuándo me hicieron dar cuenta que yo era un pecador. Yo no me daba cuenta que yo era un pecador. Yo pensaba que era un borracho bueno,
a mí me leyeron 1 Corintios capítulo 6, verso 9, y me empezaron a enumerar todo lo que no iban a entrar al reino de Dios: el borracho, el mentiroso, el adúltero, y esto, dije, voy frito. Todo eso soy yo. ¿Cómo hago, hermano, para poder entrar al reino del cielo? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y conviértete. Acá está en juego una eternidad. Está en juego tu eternidad, para resucitar o ser arrebatado para vida eterna o para vergüenza eterna. Entonces tenemos que ser de un solo sentir. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y a Clemente también, y a los demás colaboradores míos cuyo nombre, que dice, están en el libro de la vida. Regocijaos, dice Pablo, regocijaos. En vuestra gentileza sean conocidas todos los hombres el Señor. Que todos sepan que tú eres cristiano. Que todos sepan que tú eres cristiano. A donde vaya, todos tienen que saber que tú eres cristiano. Porque si a ti te da vergüenza decir que eres cristiano, todavía Cristo no está en tu vida. Y así es jodido cuando venga el Señor y nos diga, en Mateo 7:21 dice, y no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y tú me dirás, oh Señor, acuérdate que yo sacaba demonios, que yo curaba enfermos, pero llévenlo de tiempo. Acuérdate, Señor, que yo iba a la iglesia, que yo no faltaba, que yo danzaba, que yo predicaba. Y el Señor te dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y ese es el Evangelio. Por eso inventamos nosotros un Evangelio que no es de Dios, donde muchos vienen a predicarte. Ya vas a tener un auto, vas a tener esto, vas a ser como Elías. ¿Ves cuál es Elías? ¿A dónde está Elías aquí? No, hermano, tú sé un discípulo de Cristo. Yo no soy nada. Ahora vienen y te dicen, no lea, no estudie teología. Muchos lo quieren estudiar a Dios. Dice, hermano, teología significa Dios y palabra. Y yo vi un video que todos aplaudían y gritaban. ¿Cómo usted no va a estudiar la palabra de Dios? Teo significa Dios. Teología significa palabra. Tienes que estudiar la palabra de Dios, instruirte en el camino de Dios todos los días. Y muchos se enojan, no pueden soltar. ¿Usted piensa que Dios nos muestra la cara cuando está acá predicando? Si te muestra, gócese, porque el Señor dice, regocijaos en el Señor siempre, aunque estemos enojados. Aleluya, denle la gloria a Dios si puede, hermano. Que vuestra gentileza sea siempre conocida. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, hermano. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestro pensamiento en Cristo. Siempre cuando nos levantemos, que sea con acciones de gracia. Gracias, gracias Señor, gracias mi Dios, gracias por todo lo que tú me das. Cuando te levantes diga gracias Dios, y cuando te acuestes diga gracias Dios. Y el Señor de paz va a guardar tu corazón. Amén. Muchos te dicen no leas, no sabes para qué. Para que cuando vengan ellos y prediquen todo lo que ellos quieran y tú no leas la Biblia. Debemos ser instruidos
pueblo pereció por falta de conocimiento. En Josué 1:8 dice así: y meditarás en este libro de día y de noche, para que no te vaya ¿qué? Para que te vaya bien. Ese es el manual de vida. Y dice: en esto pensá. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced, y Dios de paz estará con vosotros. ¿No saben cómo dicen esto pensar? Porque la batalla más grande que tenemos nosotros es en nuestra mente. Ahí está la batalla más grande. Me voy de la iglesia, me quedo, perdono, no perdono. Y dice el Señor: no estés pensando en eso. Pensá en lo bueno y agradable. No estés pensando en aquel hermano que quizás te hizo daño, porque yo sé que quizás te hizo daño. Pero el Señor quiere que los perdones. En esto pensar, en lo bueno y lo agradable. Acuérdate de dónde te sacó el Señor, que estabas perdido en vuestro delito y pecado. En eso piensa, hermano, de dónde Dios te hizo libre. Acuérdate cómo eras antes y cómo estás ahora. En el cielo no puede haber dos personas que no se quieran. Déjame decirte, hermano, por eso Dios nos quiere perfeccionar. Amén. Amén. Y dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido en vuestro cuidado de mí. Pablo estaba diciendo que se habían acordado de él, de lo cual también estabais solícitos. Sabiendo, Pablo le dice solícito, que ellos estaban preparándose para ayudarle a él, que estaban buscando el momento de ayudarle. Dice: lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. ¿Cómo le dice? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos malinterpretan esta palabra. Todo vos lo podés tener en Cristo que te fortalece. Todo podés tener casa, auto, todo. No dice la palabra así. Pablo estaba preso y Pablo soportaba hambre porque todo lo podía soportar, porque Cristo estaba en su vida. Pablo había sido enseñado en todo, como nosotros debemos aprender a ser enseñado en todo. Por eso Pablo dice: sé vivir en abundancia. Y todo lo soporto cuando dice: y sé vivir en escasez. Porque todo lo podía soportar porque Cristo estaba en su vida. Amén. Por eso malinterpretamos esta palabra. Todo Pablo lo podía soportar, estando en esa cárcel fría, en esa celda lo soportaba por amor a Cristo y por amor a sus discípulos. Amén.
15, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿cómo dice? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren que había mucha iglesia y ninguno participaba ¿en qué? En dar y recibir. ¿En qué? En dar y recibir. Cuando usted da, usted va a recibir. Amén. Y ya estamos terminando. En el nombre de Jesús. Ya terminamos. Pero yo pienso que la palabra de Dios lo está tocando todo. No. Ya termino. Dice, y escuche bien, el 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Los filipenses le mandaban a Pablo dinero y el que le ministraba el dinero se llamaba Epafrodito. Y él le manejaba las dádivas que le mandaban los filipenses. Y él decía que muchas iglesias no habían participado de dar y recibir. Porque muchas veces nosotros pensamos que dándole a la iglesia le estamos regalando al pastor. La iglesia se tiene que pagar la luz, hermano. Quiere estar cómodo, se rompe algo y tiene que tener plata la iglesia. Y todos nosotros somos una piedra viva donde debemos ayudar. Muchos se están olvidando de eso. Muchos se están olvidando de eso. Y yo no le estoy pidiendo plata a nadie, porque acaba de entender que Pablo, él le dijo, no sé por qué le dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Tranquilo, hermano. Si aunque ustedes me den, yo sé vivir en escasez. Y sé vivir en abundancia. Pero miren lo que le dice Pablo en el 17. No es que busque dádiva. ¿Cómo dice Pablo? No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Cuando usted ayuda, Pablo decía y se gozaba. ¿Por qué se gozaba Pablo? Porque cuando usted ayudaba eran fruto para su cuenta delante de Dios. Muchas veces capaz que vengan ustedes y dan un diezmo y me vean sentado allá en Fiki o en cualquier sanguchería, miralo, ahí están comiendo con el diezmo que yo le he dado. Debemos tener cuidado, hermano, porque el pastor, el que te pastorea, vos lo hablas a las 3 de la mañana y él te contesta. Pero hay que tener cuidado, hermano, que cuando vos vas destrozado, el pastor está para vos. Que cuando vos necesitas que el pastor vaya a tu casa, el pastor va a tu casa. Pero viene otro de afuera y lo honra más que a tu pastor. El que está todo el año con vos, el que ora y vela por tu vida. Porque así lo dice en el libro de Hebreos capítulo 13. Tengamos cuidado, hermano. No nos dejemos engañar con cualquiera. La palabra te tiene que hacer sentir incómodo. Porque cuando te sientes incómodo es porque Dios te está confrontando y te está haciendo ver toda la miseria que hay en uno. Hay que tener cuidado, hermano. A mí Dios me hizo ver todo lo malo que había en mí. Por eso yo le dije a usted y empecé diciéndole que yo no me creía pecador. Pero cuando empecé a leer que el borracho no podía entrar al reino de los cielos, que el adúltero, que el mentiroso, que el chismoso, que el ladrón no entrará al reino de los cielos,
Ahí dije, no, hermano, voy derechito a dónde. Tengamos cuidado. Ser verdadero cristiano. Que escuche bien, cuando usted alcance una madurez espiritual, muchos van a hablar de usted, pero usted se va a sentir contento. Porque es mentira. Claro que yo te puedo fallar. Miren la diferencia del que pastorea al que está sentado ahí. Yo fallo y usted no viene más. Pero usted falla y yo lo tengo que ir a buscar. Miren la diferencia. Por eso Pablo de esa celda, estando Pablo ahí, dice, fui enseñando todo. Debemos ser verdaderos cristianos. Yo no le estoy hablando de la prosperidad. Y si muchos hablan de la prosperidad y empiezan a sacudirse y a saltar. Vamos a ser como María. No, María fue en ese tiempo. Vos vas a ser como Pablo. Pablo fue apedreado, azoteado por predicar el Evangelio, hermano. Nosotros en cada esquina hay una Biblia y no la podemos leer. Seamos verdaderos cristianos. Porque un verdadero cristiano, usted le pregunta a un verdadero cristiano que busca de Dios y es temeroso de Dios, ¿te vas a ir al cielo? ¿Realmente contesta el cristiano? Amén, yo me voy a ir al cielo. Pero aquel, usted se va a dar cuenta que usted preguntaría a un hermano que va a ir al cielo, y si aquel hermano es sincero y no le miente, le va a decir, yo no sé, porque ando pecando. Porque si me mentí a mí, pero a Dios no le puede mentir. Cuidado, hermano. Y no estamos en luz, estamos en tinieblas. Por eso, hermano, quizás yo vengo y le predico la verdad. No le voy a predicar. Si una mujer que se quiera ver bella, se puede ver bella para su marido, sabiendo nosotros que tenemos que venir con ropa decorosa a verlo al Señor, ¿verdad? Pero una mujer que se quiera poner bella para su marido, para mí está todo bien. Yo no sé, yo no voy a llegar a un extremo, no voy a... Pero seamos verdaderos cristianos, busquemos de Dios todo el tiempo. Y regocijaos siempre, dice. A mí me criticaron muchas veces. Y con esto termino, miren. Vino un hermano y escuche lo que dijo el hermano. Se acercó el hermano y siempre lo cuento. Y viene y me dice, siervo, yo lo odiaba a usted. Lo miro yo a usted no. Yo ni sabía que él me odiaba. No sabía que el hermano me odiaba. Y me dice, ¿no sabe por qué lo odiaba? Porque muchos hermanos hablaban de espalda de usted. Pero ahora me doy cuenta que no es así. No hablemos de los hermanos, seamos buenos cristianos, no amemos los unos a los otros, oremos los unos por los otros, soportemos los unos a los otros y vamos a ver cómo la iglesia crece. Estemos en un mismo sentir y no nos enojemos. Pero bueno, si estás enojado es porque la palabra te ha tocado. Muchas veces vamos a la iglesia y nos hablan, vos vas a Moisés, a donde te levanta Samuel. Oh, me han dicho Moisés, y si me voy contento a la casa. Me han dicho que si me viene una casa dentro de poco y un auto, ¿cuándo me va a llegar? Yo he aprendido que tengo que trabajar. Yo no digo que Dios no le puede darlo, porque puede salir uno que Dios lo mande y viendo que vos te esforzás y no podés, Dios puede bendecirte de gran manera. Amén. Yo no lo voy a decir que Dios no dio. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Pero Dios quiere que nos esforcemos.
llamo buenos cristianos. Muchos hablan de la riqueza. Y no ¿se acuerdan ustedes qué dijo Dios en Filipenses 2? Que él siendo rico se hizo pobre. No vino a hablarte de riqueza, de esto, no. La riqueza más grande que tienes tú es que Cristo esté en tu vida. La riqueza más grande que tienes tú es que Cristo murió en esa cruz para salvarte, para hacerte libre. Esa es la riqueza más grande. Y cuando vayas, vea los pies de Cristo. Yo una vez me ministraba y no sabe lo que me decía Dios. Se van y se arrodillan. Y escuchen bien, orando en la intimidad con el Señor, clamándole a Dios, llorando. Dios me dijo, van a su aposento y se arrodillan y me piden perdón. Y dicen, Señor, yo voy a perdonar a aquella persona que me hizo daño. O yo voy a pedir perdón a aquella persona que yo le hice daño. Pero cuando le encuentran a esa persona, no le dicen nada. Y dice Dios, ese no me conoce. Ese no está conmigo. Amén. Parece que varios están gritando. Amén, hermano. Yo he pedido perdón y he aprendido que tengo que pedir perdón. De eso se trata el Evangelio. Amén. Póngase de pie.